Hola a todos, yo soy Bernardo, pero me pueden decir Lord Baldomero. Hola a todos, bienvenidos a otro video. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo el teorema del residuo. Vamos primero a repasar el concepto de polinomio entero y polinomio racional. Vamos a ver qué es un residuo de un polinomio entre un binomio de la forma x menos a. Vamos a ver después el teorema del residuo. Vamos a ver la división sintética, la divisibilidad de un polinomio entre x menos a, la divisibilidad de a a la n más menos b a la n entre a más menos b. Vamos a hacer unos ejercicios y después les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Bueno, entonces vamos a ver. Polinomio entero y racional. Un polinomio entero es aquel polinomio donde todos sus términos tienen exponentes enteros y no hay literales en el denominador, es decir, que no haya letras en la parte de abajo de una fracción. Este es un ejemplo de un polinomio entero. Si se fijan, son todos exponentes enteros, no hay letras en el denominador. Un polinomio fraccionario es todo lo contrario. En este caso, si se fijan, tengo 1 entre x cúbica o 1 entre 3x. Aquí sí hay letras en el denominador, por lo tanto este no es entero, es fraccionario. Y por otro lado, un polinomio racional es aquel polinomio que no contiene ninguna raíz en ninguno de sus términos. Y me refiero a que la letra o la literal esté dentro de la raíz. En este caso, pues el mismo ejemplo sirve, pues este también es un polinomio racional. Un polinomio irracional es lo contrario. Aquí si se fijan tengo raíz cúbica de 3x cuadrada o raíz de x. Esto es, como ya tiene radicales, es un polinomio irracional. Ok, ahora el teorema de residuo. El teorema de residuo nos dice que el residuo de un polinomio entero racional entre un binomio de la forma x menos a se puede obtener a partir de sustituir a en dicho polinomio. Esto se escribe como p de x, que es nomenclatura para un polinomio racional entero. Y p de a, esto indica que se sustituye a en el polinomio. Entonces aquí tengo un ejemplo. Es el ejercicio número 2 que dice x cúbica menos 3x cuadrada más 2x menos 2 entre x más 1. Entonces aquí es obtener el residuo sin efectuar la división. Y vamos a usar entonces el teorema de residuo. Nuestro polinomio p de x entonces es x cúbica menos 3x cuadrada más 2x menos 2. Ok, y para identificar nuestra a, utilizamos el binomio de abajo que dice x menos 1. Aquí si se fijan tengo suma, pero en nuestra fórmula es resta. Pero esta suma yo la puedo expresar de otra forma. X más 1, yo lo puedo escribir como x menos, y pongo signo de agrupación, menos 1. Entonces, si pongo un menos antes, cambio el signo y queda negativo. Y entonces ya tenemos nuestra forma. Entonces nuestro a es igual a menos 1. Vamos a anotarlo. A es igual a menos 1. Entonces, si yo hago la sustitución, tengo entonces p de a, que sería p de menos 1. Tengo x cúbica, entonces escribo menos 1 al cubo, más 3, menos 3x cuadrada, perdón, entonces menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 2x, entonces más 2 por menos 1, y menos 2. Ya está. Continuamos entonces. P de menos 1 es igual. Tengo aquí menos 1 al cubo. Como es un signo negativo elevado al cubo, sigue siendo negativo. Y pues 1 al cubo es 1. Tengo aquí menos 1 al cuadrado, se hace positivo, me queda 1. Luego 1 por 3 es 3. Y con este signo negativo queda negativo también. Entonces queda menos 3. Luego 2 por menos 1 pues es menos 2. Y menos 2. Pues finalmente tengo menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 4 menos 2 es menos 6. Y menos 6 menos 2 es menos 8. Y entonces ese es el resultado. El residuo de esta división va a ser... Ok, ahora tengo el ejercicio número 9 que me dice 2x cúbica menos 21x más 90 entre 3x menos 3. En este caso, si se fijan, el coeficiente de la x ya no es 1. Entonces, este
enunciado del teorema del residuo realmente aplica cuando el coeficiente de x es 1. Si el coeficiente de x es diferente de 1, es decir, si mi binomio es de la forma bx menos a, entonces en vez de sustituir a, voy a sustituir a entre b, que b es el coeficiente de la x. Si se fijan en el enunciado original, si sustituyera aquí la b es igual a 1. Entonces a entre 1 pues sigue siendo a. Por eso es p de a. Aquí en el caso, cuando la b ya es diferente de 1, pues esa es a entre b. Entonces en este caso tengo 3x menos 3. Entonces eso significa que yo necesito sustituir p de 3 entre 3. A vale 3 y b vale 3. Y entonces quedaría simplemente 3 entre 3 igual a 1, p de 1. Y entonces vamos a resolverlo. Voy a empezar de acá. P de 1 entonces me quedaría como 12x cúbica. Entonces 12 por 1 al cubo. Luego menos 21x. Entonces menos 21 por 1 y más 90. Ok. Entonces tengo 1 al cubo, pues es 1 y por 12. 1 por 12, 12. Menos 21 por 1, pues es menos 21. Y más 90. Tengo 12 más 90, eso es 102. Y 102 menos 21 es 81. Y entonces esa es nuestra respuesta. 81 es el residuo de esta división. Ahora, la división sintética. La división sintética es una forma de hacer la división de un polinomio entre un binomio, específicamente un binomio, y que sea de grado 1 o lineal. O sea, que la x está elevado a potencia 1. Esta división sintética se utilizan solamente los coeficientes del dividendo, el polinomio, el que vamos a dividir. Se parece un poco al método de coeficientes separados, pero realmente es diferente. Específicamente porque esto solo aplica para cuando el divisor es un binomio, ya sea de la forma x menos a o de la forma bx menos a. Vamos a resolver este ejemplo para entender mejor esto. Este ejemplo es de la página 117 y el bloque y el bloque 75. Vale. Vamos a resolverlo entonces. ¿Cómo sería la división sintética? Colocamos todos los coeficientes del polinomio. En este caso tengo 1 para x cúbica, menos 1 para x cuadrada, 2 para x y la constante, menos 2. Yo siempre lo dibujo con una flechita, esta cantidad se mantiene. Así es como lo dibujo normalmente. Entonces, tengo este esquema, en esta parte va el divisor. Tengo x más 1, entonces ¿qué hago? Para escoger el número que va aquí dentro, como este número le cambio el signo, aquí tengo más 1, voy a tomar entonces menos 1. Y este es el proceso, multiplico 1 por menos 1, eso es menos 1, y lo escribo aquí. Y luego hago la suma, menos 1 es menos 2. Y repito el proceso, menos 2 por menos 1, eso es 2 positivo. Y hago la suma, 2 más 2, 4. 4 por menos 1 es menos 4, y hago la suma, menos 4 menos 2 es menos 6. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Este de aquí es el divisor. Y ya vimos cómo lo obtenimos. Lo obtuvimos de la constante y cambiándole el signo. Pero esto representa el divisor. Luego, tengo estos tres valores de aquí que representan el cociente. Y estos son los coeficientes que van a tener los términos del cociente. Y finalmente, este valor que está aquí, que nos queda aquí, es el residuo. Entonces, si yo quisiera escribir el resultado de esta división, tendría que la división, el resultado sería, si aquí tenía x cúbica, aquí empiezo con x cuadrada.
Y entonces tendría x cuadrada, luego menos 2x y más 4. Y aparte tendría un residuo de, residuo de menos 6. La división no es exacta. Entonces aquí, esta es una forma de hacer esa división sintética. Ya tenemos el residuo, tenemos el cociente. Y bueno, esa sería el procedimiento. Ok, y aquí tengo otro ejemplo. Este es el ejercicio 14. Podemos aplicar división sintética, pero tenemos que darnos cuenta de un detalle. El divisor, o el denominador, es 3x menos 1. Yo necesito que esté en la forma de x menos a para poder efectuar la división sintética. Entonces vamos a transformarlo un poco. Si yo a 3x menos 1 lo multiplico por 1/3, esto me resulta en 3 entre 3 es 1, queda x, y luego menos 1/3. Pues ahí está, nuestro valor es menos 1/3. Volvemos a efectuar, bueno, a hacer el diagrama de la división sintética. Los coeficientes son 3, menos 4, 4, menos 10 y la constante que es 8. El 3 se mantiene en nuestro diagrama. Y ahora en esta casita vamos a poner, aquí tengo menos 1/3, entonces va a ser 1/3 positivo. Y hacemos el mismo proceso. 3 por 1/3, pues es 1. 3 entre 3 es 1. Y luego 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 por 1/3 es menos 1. Entonces tengo 4 menos 1 es 3. 3 por 1/3 es 1. 1 menos 10 es menos 9. Menos 9 por 1/3 es menos 3. Y 8 menos 3 es 5. Ok. Antes de terminar con esto hay que poner atención. Como para obtener este valor del divisor, yo dividí entre 3 el binomio divisor. Este resultado que obtengo queda triplicado, entonces también hay que dividirlo entre 3. Por lo tanto, ya nuestro resultado completo va a ser el cociente es, tengo 3 entre 3 es 1, entonces empecé con x cuarta, ahora empiezo con x cúbica, menos 3 entre 3 es menos 1, entonces menos x cuadrada, 3 entre 3 es 1, entonces más x, menos 9 entre 3 es menos 3, y ya está. Y el residuo, ese sigue siendo 5. Ese sí nos afecta. Entonces ahí lo tenemos. El cociente, que vendrían siendo estos valores. Recuerden, como dividí entre 3 el binomio del divisor, acá también divide entre 3. Y el residuo, que vale 5 entre 3. Una de las cosas que podemos obtener derivado del teorema del residuo es poder calcular la divisibilidad de un polinomio entre un binomio de la forma x menos a. A partir del teorema del residuo, vemos que el teorema del residuo nos dice que el residuo se calcula sustituyendo el valor de a en el polinomio que vamos a dividir. Entonces, si al sustituir el valor de a resulta que el residuo es igual a 0, podemos deducir entonces que esa división o ese polinomio es divisible entre el binomio. Vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces tenemos el ejercicio 2, que nos dice x cúbica más 4x cuadrada menos x menos 10 entre x más 2. La pregunta es, ¿este polinomio es divisible entre x más 2? Entonces, aplicando el teorema del residuo, podemos verlo. Para sustituir, tenemos que identificar primero p de x, es nuestro numerador o el dividendo. X cúbica más 4x cuadrada menos x y menos 10. Y nuestra a, bueno, tenemos una suma, necesitamos una resta. X más 2 yo lo puedo escribir entonces como x menos 2. Y entonces a es igual a menos 2. Sustituyo y entonces hago p de a, que en este caso sería
¿Y qué obtengo? X cúbica. Entonces tendría menos 2 al cubo. Más 4x cuadrada. Entonces más 4 por menos 2 al cuadrado. Menos x. Entonces menos 2 y menos 10. Ahí está, menos 10. Continuamos entonces. P de menos 2, esto es igual. Menos 2 al cubo, esto es menos 8. Se mantiene negativo y 2 al cubo es 8. Luego tengo aquí menos 2 al cuadrado, esto es 4 positivo y por 4 esto es 16. Menos 2, esto es más 2 y menos 10. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tengo 16 más 2 es 18, menos 8 es 10 y menos 10, esto es 0. Entonces, estamos viendo que al sustituir el valor de a, el polinomio se anula, o sea que nos da 0. Y como nos da 0, podemos decir que esto sí es divisible. Ok, y aquí tengo otro ejemplo. Dice 4x cúbica menos 8x cuadrada más 11x menos 4. Todo entre 2x menos 1. Entonces, volvemos a aplicar el teorema del residuo para ver si esto es divisible. Identificamos primero p de x, nuestro polinomio entero irracional, que es 4x cúbica menos 8x cuadrada más 11x menos 4. Y de nuestro binomio, identificamos que como ahora el coeficiente de x es 2, voy a sustituir p de a entre b. En este caso, a es 1 y b vale 2. Entonces voy a estar sustituyendo p de 1 medio. Tengo 4x cúbica, entonces 4 por 1 medio al cubo. Menos 8x cuadrada. Entonces menos 8 por 1 medio al cuadrado. Más 11x, entonces más 11 por 1 medio y menos 4. Pero 1 medio es igual, entonces tenemos aquí 1 medio al cubo. 1 medio al cubo es 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, y 1 cuarto por medio, 1 octavo. Entonces tengo 4 por 1 octavo. Luego menos 1 medio al cuadrado, pues es 1 cuarto. Entonces tengo 8 por 1 cuarto. Aquí 11 medios. 11 entre 2 es 11 medios, se escribe tal cual, 11 medios. Y menos 4. Continuamos por acá. 4 entre 8, ese se puede reducir a 1 medio. Y menos 8 entre 4, ese se puede reducir a menos 2. Luego más 11 medios y menos 4. Aquí yo puedo contar 1 medio más 11 medios son 12 medios. Y menos 2 menos 4 es menos 6. Y entonces me queda 12 entre 2, eso es igual a 6. Tengo menos 6 y esto es igual a 0. Entonces, como p de 1 medio me dio 0, significa que esta división sí es divisible. Este polinomio sí es divisible entre 2x menos 1.
Ok, ahora en el video anterior vimos la divisibilidad de el binomio de potencias iguales, diferencia de potencias iguales o suma de potencias iguales entre la suma o la resta. Yo les expliqué algunas reglas de divisibilidad y ahora en este video, aprovechando el teorema del residuo, los voy a demostrar. El primero que vimos fue a a la n más b a la n entre a más b. Esto es divisible solo si n es impar. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Haciendo una sustitución. Vemos que nuestro numerador o dividendo es un polinomio entero, lo podemos tomar en cuenta como entero en a. Entonces, para poder ver la divisibilidad, tenemos que sustituir b, o en este caso, menos b. Este a más b lo puedo escribir como a menos b. Y entonces, para poder ver la divisibilidad, voy a sustituir b de menos b. Entonces en este caso tengo a la n, entonces menos b, todo esto a la n, y más b a la n. Aquí tengo dos casos. Si n es par, entonces ¿qué ocurre? P de menos b quedaría, como esto es par, al final esto quedaría positivo, y me quedaría simplemente b a la n más b a la n. O, sumamos términos semejantes, 2b a la n. Si n es par, nos queda un residuo, por lo tanto no es divisible. Pero, por otro lado, si n es impar, entonces, ¿qué ocurre? Tengo p de menos b igual a, si n es impar, me queda entonces menos 1 a la n. Esto lo puedo factorizar como menos 1 a la n por b a la n. Si fijan, menos b lo puedo escribir como menos 1 por b. Y cuando tengo un producto, esa potencia la puedo repartir en los dos factores. Y tengo más b a la n. Entonces, si n es impar, este menos 1 a la n se mantiene negativo y el b a la n se mantiene como está, b a la n más b a la n. Entonces, b a la n menos b a la n, esto es igual a 0. Y ahí está. Si n es impar, entonces p de menos b me da igual a 0. Quiere decir que entonces, si n es impar, esto sí es divisible. Ahora, en el otro caso tengo a la n más b a la n entre a menos b. Esto nos dice que nunca es divisible, no es divisible. Vamos a demostrar por qué. Ahora voy a sustituir p de b. En este caso ya tengo la resta, entonces sustituyo p de b. Otra vez. Acá tengo a la n, entonces tendría b a la n más b a la n. Entonces no importa qué exponente tenga aquí, si sea par o impar, esto al final va a ser siempre 2b a la n. Y como siempre tiene residuo, entonces eso no es divisible. Nunca es divisible. Ok, ahora los siguientes dos nos dice a la n menos b a la n entre a más b. Esto nos dice que es divisible solo si n es par. Vamos a demostrarlo entonces. Aplicamos el teorema del residuo. Otra vez tengo la suma. Eso lo puedo escribir como a más b es igual que a menos b. Entonces sustituyo p de menos b. Entonces esto es igual a menos b este elevado a la n y menos b a la n. Y aquí tengo dos casos. Si n es impar, ocurre lo siguiente. P de menos b, tengo que como es impar, este signo negativo se mantiene y b a la n. Tengo menos b a la n y este es igual a menos 2b a la n. Me queda un residuo, entonces si es impar no es divisible. Pero luego, si n es par, entonces ¿qué ocurre? P de menos b es igual a,
Si es par, este signo se vuelve positivo y me queda simplemente b a la n menos b a la n. O sea, esto es igual a 0. Y por lo tanto, si n es par, entonces esto es divisible entre a más b. Divisible solo. Vamos a ver el siguiente ejemplo que dice a a la n menos b a la n entre a menos b. Esto me dice siempre es divisible. Vamos a ver, aplicamos teorema del residuo. Sustituyo, en este caso ya tengo la resta, entonces sustituyo b directamente. Tengo entonces b a la n, tengo a la n, sustituyo b a la n, menos b a la n. Y esto es igual a 0. Entonces no importa si el exponente es negativo o positivo, esto siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esto siempre... Y ahora vamos a ver unos ejercicios para poder entender mejor esto. Tengo x quinta más 1 entre x menos 1. El ejercicio me pide que identifique si eso es divisible. Y si no lo es, entonces encontrar el residuo. Vamos a ver, tengo una suma entre una resta. Y la potencia es impar. Entonces quedamos que eso no es divisible. Lo voy a escribir aquí, no es divisible. Y ahora, para encontrar el residuo, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Tengo P de A, o en este caso, P de 1, que ya tengo la resta. Sustituyo 1 a la quinta más 1. Entonces, 1 a la quinta pues es 1 y más 1. Y 1 más 1 pues es 2. Entonces ahí está. Este polinomio no es divisible entre x menos 1 y su residuo sería 2. Tenemos ahora el ejercicio 2 que dice a a la cuarta más b a la cuarta entre a más b. Entonces es lo mismo, identificar si es divisible y si no lo es, encontrar el residuo. Bueno, tenemos una suma entre una suma y el exponente es par. Esto no es divisible, claramente, ya lo vimos. No es divisible. Y una vez más, para encontrar el residuo, pues aplicamos el teorema del residuo. Sustituyo, aquí tengo una suma. Recuerden que esto lo puedo escribir a más b, lo puedo escribir como a menos b. Entonces ya tengo mi valor. Hago entonces p de menos b y me queda a a la cuarta, sustituido con menos b, me quedaría entonces menos b a la cuarta y más b cuarta. Tengo exponente par, entonces esto se vuelve positivo. Y me queda simplemente b a la cuarta más b a la cuarta. Y esto es 2 veces b a la cuarta. Y entonces, este polinomio no es divisible entre a más b y el residuo sería 2b a la cuarta. Y finalmente, para terminar, les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Las instrucciones dicen, hallar el residuo por el teorema del residuo. O sea, sin efectuar la división. El ejercicio es el número 12 y dice a sexta más a cuarta menos 8a cuadrada más 4a más 1 entre 2a más 3. Este ejercicio es de la página 115 y el bloque 74. Y bueno, pues eso es todo. Si les gustó el video, por favor denle like. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse y denle a la campanita, por favor. Y nos vemos hasta el próximo video.